Gracias, doctor. Buenas noches. Mi nombre es Natalie Martínez Luna y hoy les voy a presentar mi trabajo de ingreso que lleva por título Frecuencia de ojo seco y su relación con la calidad de vida, funcionalidad, manifestaciones clínicas y tratamiento en una cohorte de pacientes con enfermedad psoriásica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. No sé si están viendo mi pantalla. Sí, doctora. Sí, se está viendo, se está viendo. Sí. Ok. Bueno, la enfermedad psoriásica es un trastorno inmunomediado sistémico que afecta la piel, las articulaciones. Tiene una prevalencia reportada del 2 al 4% y su fisiopatología está mediada por vías inflamatorias como la del factor de necrosis tumoral alfa, interleucinas 17 y 23. Entre las manifestaciones oftalmológicas más comúnmente descritas se encuentra el ojo seco con una prevalencia reportada del 30 al 60%. Seguida por la disfunción de glándulas de meibomio y uveitis de predominio anterior, con una prevalencia reportada del 1 al 2%. Sin embargo, estas manifestaciones pueden estar subdiagnosticadas debido a que los pacientes pueden priorizar otros síntomas y a que es una enfermedad poco estudiada en nuestra población. Partimos de la hipótesis de que la frecuencia de ojo seco en nuestra cohorte sería igual o superior al 60% con base en la evidencia internacional. Así, el objetivo principal fue determinar la frecuencia de enfermedad de ojo seco en una cohorte de pacientes con enfermedad psoriásica en nuestro instituto, y los objetivos secundarios fueron evaluar la disfunción de glándulas de meibomio, así como otras manifestaciones oculares, y analizar la relación del ojo seco con la actividad de la enfermedad, el tratamiento sistémico y la calidad de vida. Dentro del material y métodos, realizamos un estudio transversal y analítico anidado en la cohorte de pacientes con enfermedad psoriásica de nuestro instituto. Los pacientes fueron reclutados de forma consecutiva durante su consulta de seguimiento multidisciplinaria, tanto de reumatología como de dermatología. A quienes aceptaron la invitación se les dio el consentimiento informado y posteriormente pasaron al servicio de oftalmología para una valoración completa, en donde realizamos pruebas clínicas estandarizadas. Excluimos a pacientes usuarios de lentes de contacto que tuviesen una cirugía ocular menor a 6 meses o antecedente de cirugía refractiva, infección ocular activa o que estuviesen bajo fármacos tanto tópicos o sistémicos que pudiesen alterar la película lagrimal o que tuviesen el antecedente de radioterapia. En el análisis estadístico incluimos descriptivos y comparaciones con chi cuadrada y pruebas no paramétricas, así como un modelo de regresión logística binaria para los predictores de la severidad de ojo seco y correlaciones de Pearson entre los resultados de síntomas de ojo seco evaluados por DQ5 y los desenlaces reportados por los pacientes mediante otros cuestionarios estandarizados realizados por los servicios de reumatología. En cuanto a los resultados, incluimos a 39 pacientes con una edad promedio de 53 años, el 51% fueron mujeres y importante recalcar que el 64% de nuestros pacientes tenía diagnóstico de artritis psoriásica, siendo el patrón más común el poliarticular y en cuanto al fenotipo de psoriasis cutánea más frecuente fue en placas. En cuanto a resultados, hasta el 82% de nuestros pacientes tenía tratamiento sistémico. El 75% se encontraba bajo fármasis sintético, siendo metotrexato el más comúnmente utilizado hasta en el 71% de los casos. Y el 56% de nuestros pacientes se encontraba bajo terapia con biológicos, siendo los más comúnmente utilizados los anti-TNF-alfa y los anti-IL-17. Y únicamente el 12% de nuestros pacientes se encontraba con tratamiento con esteroide oral. La prevalencia global de ojo seco fue sumamente alta, del 92%, superando ampliamente lo reportado previamente en la literatura y confirmando nuestra hipótesis, que recordemos era del 60%. En cuanto al tipo de ojo seco, lo más frecuente fue el de tipo evaporativo, hasta en el 46% de los casos, seguido del subtipo mixto en el 36%, y únicamente el 11% de los pacientes presentaban un subtipo acuoso deficiente.
En cuanto a la disfunción de glándulas de meibomio, el 82% de los ojos evaluados presentaron disfunción de glándulas de meibomio y hasta casi una tercera parte de estos ojos evaluados presentaba ausencia de salida de meibum, lo que sugiere una afectación crónica que conllevó posiblemente a una atrofia glandular. En cuanto a la severidad de ojo seco, casi la mitad de los pacientes, el 46.2%, se encontraba dentro de una severidad moderada, seguida del 36% dentro de una severidad grave y únicamente el 12% tenía ojo seco leve. Al construir el modelo multivariado, encontramos que mayor tiempo de evolución de la enfermedad psoriásica, el tener hipertensión arterial sistémica y el uso de anti-TNF-alfa se encontraban asociados a una mayor severidad. Sin embargo, el único factor predictivo independiente para ojo seco severo fue el diagnóstico de artritis psoriásica con un odds ratio de 6.3. Esto sugiere que la afectación articular puede funcionar como un marcador clínico de mayor riesgo de compromiso ocular severo, posiblemente por la carga inflamatoria sistémica asociada. Otras manifestaciones oftalmológicas que encontramos dentro de la superficie ocular fue pterigión en 3 pacientes, una sospecha de neoplasia escamosa de la superficie ocular y en el segmento anterior encontramos catarata, en su mayoría de tipo senil y únicamente en un paciente una subcapsular posterior, en un paciente que además tenía diabetes. Encontramos sospecha de glaucoma en 23% de los pacientes y no encontramos ningún caso de uveitis activa durante este estudio, ni tampoco estigmas de inflamación ocular previa. Sin embargo, un paciente había referido episodio de uveitis en el 2021, pero se encontraba con tratamiento con biológico desde el 2022, sin nuevos episodios de ojo rojo o de dolor. En cuanto a la calidad de vida, hicimos una asociación. Hicimos correlaciones de Pearson entre los síntomas reportados mediante el cuestionario de Q5 con diferentes escalas que evaluaban calidad de vida y otras dimensiones de la enfermedad, tanto psicológicos como sociales, como de actividad, como de la realización de actividades diarias y también marcadores de inflamación como el número de articulaciones inflamadas y la escala ASDAS-BCG, que incluye los niveles de BCG para valorar actividad de la enfermedad. Todas estas correlaciones se presentaron tuvieron una correlación moderada y una asociación fuerte con el resultado de el número de articulaciones inflamadas y ASDAS-BCG. Estos desenlaces reportados por nuestros pacientes nos permiten entender que a una peor percepción de ojo seco evaluada mediante el cuestionario de Q5, el paciente también se percibía con una peor funcionalidad, una peor afectación de su enfermedad para desenvolverse en sus actividades diarias y un mayor grado de actividad de la enfermedad medida mediante estas escalas. Así pues, los síntomas de ojo seco se relacionaron con otras dimensiones de la enfermedad psoriásica. Como conclusiones, encontramos una alta prevalencia de ojo seco en pacientes con enfermedad psoriásica de predominio evaporativo y asociado a disfunción de glándulas de meibomio. La artritis psoriásica fue el único predictor independiente de severidad. Los síntomas oculares se correlacionaron con actividad inflamatoria y con los desenlaces reportados por los pacientes y no encontramos ningún caso de uveitis activa, probablemente debido a que se trata de un estudio transversal y a que la mayoría de nuestros pacientes se encontraban bajo tratamiento sistémico. En conjunto, estos resultados obtenidos respaldan la importancia de integrar una evaluación oftalmológica de forma rutinaria en el manejo multidisciplinario de los pacientes con enfermedad psoriásica. Y finalmente agradezco a mis maestras, a la doctora Resillas, a la doctora Kawakami y a la doctora Narli del Carmen y al doctor Guillermo Guaracha del Servicio de Reumatología por su guía y por compartir conmigo todos sus conocimientos y su apoyo durante este año de becariato. Muchas gracias, Natalie. Y ahora le vamos a ceder la palabra al doctor Alejandro Rodríguez para que nos pueda comentar tu trabajo. No sé si esté por ahí, doctor. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, en primera instancia quería felicitar a Natalie y a sus tutores. Sí. ¿Sí me escuchan? Es que apenas lo estamos escuchando, doctor. Sí. Ok, perdón. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación a discutir este trabajo tan interesante. Estaba diciendo que felicito a Natalie y a sus tutores
por este interesante trabajo que acaban de presentar. Aunque, como ella lo dijo claramente, el ojo seco es bastante frecuente en la psoriasis, existe poca información en la literatura al respecto enfocada en esta patología per se. Como todo, yo tengo algunos comentarios que quisiera externar sobre el trabajo. En primera instancia, me parece que tiene muchos factores a favor y que además presenta resultados que son interesantes y son obviamente constructivos en ese aspecto. Pero por otro lado también quisiera mencionar que por un lado el diseño del estudio mencionan que de toda la población de psoriasis del instituto se invitaron a aquellos pacientes que voluntariamente quisieran participar en el estudio. Tal vez no sé exactamente cómo se hizo porque no hay mucho detalle en el trabajo, pero puede haber un sesgo de elección de pacientes en la invitación a la evaluación oftalmológica. ¿A qué me refiero? A que si se les dice a los pacientes que si quisieran ser evaluados oftalmológicamente, pudiera ser que muchos de estos voluntarios lo hiciesen porque tienen sintomatologías oculares, inclusive de ojo seco. Entonces, de ahí la prevalencia tan elevada. No quiero decir que no sea real, pero sí puede ser contaminada por esa forma. La mejor manera hubiera sido que hubieran checado, lo cual yo sé que es imposible, a toda la población de psoriasis y entonces decir que el 90%, 90 y tantos por ciento tenían síntomas y signos de ojo seco. Entonces, eso creo que es interesante. Por otro lado, puntualmente, Natalie, nomás quería puntualizar algunas cosas que son interesantes. Por ejemplo, ¿por qué utilizaron solución salina balanceada? ¿Por qué no usar solución salina balanceada y utilizar ácido hialurónico para mojar las tirillas de verde lisamina y fluoresceína? Sí hay diferencia en hacerlo con anestésicos, con ácido hialurónico o con otras formulaciones que no sean solución salina balanceada, que es lo que se pide en general. ¿Cómo se llevó a cabo la meniscometría? No hay detalles de cómo es, si la medición fue hecho con la lámpara hendidura o fue con algún sistema comparativo fotográfico, etcétera. Por otro lado, ¿por qué solo se realizó el análisis de la calidad del MEIBO y no se realizó el análisis del porcentaje de expresividad de las glándulas? Solamente hablan de esto y sin embargo sí se habla un poco de una fase en la que muchos pacientes tenían una enfermedad obstructiva, de la cual voy a pasar adelante un poquito después. ¿Cuál clasificación de gravedad de ojos secos se empleó en el estudio? Tampoco hay detalles sobre ello. Existen varios sistemas clasificatorios en la literatura. El primero que lo hizo fue Juan Murube en el 2005, en la triple clasificación práctica clínica para ojo seco. Después Behrens. Después existe el DIUS del 2017, que fue el primer reporte, Christophe Boudouin en Odyssey, después el grupo de Barabino de Sizzo en Italia, y finalmente hay dos clasificaciones de gravedad, una del panel mexicano de expertos en ojo seco, más reciente en el 2022, y otro de Lubos en Sudamérica, en Latinoamérica en general, también de gravedad. Creo que es importante porque nomás sesgar gravedad basado en las pruebas clínicas per se, sin ningún sistema, un método sistematizado, pues le resta un poquitito la precisión de cuál es grave, leve y moderado. Creo que eso sería importante considerarlo. También es importante describir si la prevalencia, de ojo seco que ustedes están reportando está relacionado. Quiero creer que con signos y síntomas, porque hay diferencias en las prevalencias de los estudios epidemiológicos de ojo seco entre pacientes que se toman en cuenta solamente signos o síntomas. Cuando hablan de obstrucción glandular, que mencionaba hace un momento, ¿cómo se midió en sí la obstrucción? Si solamente aparentemente en la metodología se me habla de la calidad del MEIBO. Y si fue obstructiva, este grupo pequeño de pacientes que tienen una DGM obstructiva, da la impresión como que todas las glándulas estaban obstruidas. Eso prácticamente es imposible. Normalmente son porcentajes de glándulas las que están bloqueadas en un paciente que tiene una DGM obstructiva, que es obviamente la forma más frecuente.
Otra cosa que creo que también es muy importante y muy valioso para tu estudio, Natalie, y creo que también puede ayudarles mucho a mejorarlo, es que no se mencionan las limitaciones. Si tú no mencionas las limitaciones para un estudio de este tipo, como que lo cual es primordial, pues obviamente que resta un poco de valor a lo que realmente ustedes hicieron, que es bastante prolijo y bastante extenso, la evaluación que hicieron sobre estos pacientes. Y finalmente nada más mencionar que hablabas un poquito de sistematización de la evaluación de estos pacientes, pero no se menciona nada. Tú sabes perfectamente que en el caso de los pacientes con ojo seco es muy difícil valorar los parámetros clínicos si no se tiene un control absoluto de humedad relativa, de temperatura, de un mismo examinador, de un mismo cuarto donde se hace la examinación, de la convectividad de aire que pueda haber, y luego con pruebas clínicas no invasivas, no invasivas, no hechas con un interferómetro o un equipo más sistematizado, pues todavía la variabilidad y la reproducibilidad se ve un poquitito limitada cuando se hace de esta manera. Entonces, lo que les menciono es más que nada con la intención de ser lo más constructivo posible, que tomen en cuenta esta información, con mucho gusto te lo puedo pasar después para que lo mejoren su trabajo y felicitarte porque la verdad este es un trabajo muy interesante y como te dije al principio tiene muchos puntos muy interesantes vistos desde el punto de vista, por ejemplo, el cuestionario de calidad de vida, más desde el punto de vista de la enfermedad sistémica per se, de la psoriasis, que desde el punto de vista de lo que hacemos en ojo seco como tal, que es lo que más vemos en oftalmología. Y eso creo que suma bastante, igual que es un tema que no es fácil tener una población de psoriasis así tan extensa como la que ustedes afortunadamente tienen, porque están en un centro de una alta referencia de la enfermedad. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor, por sus comentarios y creo que los puedes aprovechar mucho, Natalie. Viene el doctor que es un experto en ojo seco y tiene esas dos publicaciones que creo que vale la pena citarla para la clasificación de la gravedad. Las puedes buscar ahí en PubMed que está publicado. Gracias, doctor, por el comentario.